Bueno, estoy contento de ver cada uno de ustedes esta mañana. Es, como hemos dicho, el segundo aniversario. Nosotros seguimos sirviendo al Señor fielmente aquí. Y quiero darle la invitación, si no tiene un lugar para congregarse en español, estamos aquí cada domingo a las 11 de la mañana. Y siempre es un gozo. También tenemos una reunión los miércoles. A veces un tipo de estudio bíblico y también tiempo de comunidad para nosotros más informal. Pero estamos contentos de tenerles aquí. Espero que todos tienen el folleto, porque en el folleto, en la primera hoja, hay el texto de nuestro sermón hoy. Y bueno, cada domingo a las 11 de la mañana alabamos al Señor por medio de la música y luego enfocamos en la palabra de Dios. Y siempre tenemos predicación que trata de animarnos y seguir adelante en nuestro servicio para el Señor. Así que estamos en el libro de Marcos, mirando un Salvador simpático, y vemos que el ministerio terrenal de Jesucristo siempre estuvo rodeado de desacuerdos. Y vamos a verlo así. La controversia se arremolineaba alrededor de todo lo que Jesucristo hacía. Parece que todo lo que Jesús hacía enfurecía a los judíos religiosos. Y cada palabra y cada obra eran puestos bajo un microscopio de una actitud sentenciosa. Y su odio hacia Jesús finalmente resultó en su muerte en la cruz. Solo como recordarle, no tenemos tiempo para mirar a capítulo 2, pero en capítulo 2, versículos 6 y 7, vemos que están enojados porque Él perdonó el pecado de un hombre. Versículo 16, comió con pecadores. Versículo 18, se negó a honrar sus rituales. Y versículo 24, permitió a sus discípulos recoger y comer grano en el sábado, el día de reposo. Jesús se negó a seguir las reglas y lo despreciaron por ello. Y en nuestro aniversario de Gospel Hope Español, reconocemos que servir al Señor y levantar una iglesia a la gloria de Dios no es una tarea sencilla. Quiero recordarles Juan capítulo 1, versículo 11, hablando de Cristo, Dios en la carne. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si fue difícil para el Salvador, el Mesías, ¿por qué debe ser diferente para nosotros? Noten, Jesucristo fue fiel al plan de su Padre, aunque fue muy difícil. Y nosotros hemos recibido un mandato del Señor mismo y vamos a mantenernos fiel a este plan. Bueno, el pasaje vuelve a encontrar a Jesús en la sinagoga en el sábado. Esta visita a la sinagoga probablemente ocurrió en el mismo día en que Jesús y sus hombres pasaron por los campos de trigo y tuvieron su confrontación con los judíos. Y este pasaje es una continuación de la misma controversia que vimos antes en capítulo 2. Los fariseos han seguido a Jesús hasta la sinagoga. Están buscando alguna manera de atraparlo, desacreditarlo y destruir su ministerio. De hecho, como veremos aquí, no se detendrán ante nada para que eso suceda. Al estudiar este texto, veremos 3 tipos de corazones diferentes. Y a medida que avanzamos en estos versículos hoy, quiero que examines tu propio corazón.
Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Estamos aquí para ver la obra del Espíritu Santo tocando vidas. Así que es el tiempo de escuchar, no solamente la palabra, sino también para la toque del Espíritu Santo adentro. Al compartir los corazones revelados en este texto, quiero que respondas a esa pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Puede ser que el Señor te permita ver tu propio corazón hoy. Si Él lo hace y hay problemas, usted puede venir a Él y Él arreglará lo que sea que esté mal en su vida. Fijémonos en los corazones que se muestran en estos versículos. Veamos si podemos encontrarnos a nosotros mismos en estos versículos. Más importante, veamos si podemos encontrar a Jesús. Quiero predicar sobre el tema, ¿cómo está tu corazón? En primer lugar, en versículos 1 y 2, vemos el corazón duro de los fariseos. Y vemos inmediatamente su plan. Se nos dice que había allí un hombre que tenía una mano seca. La palabra seca significa paralizada. La antigua tradición cristiana nos dice que este hombre fue un albañil que se había herido la mano en trabajo por accidente. Y según cuenta la historia, se enteró que Jesús estaba en la ciudad y vino a buscar la curación del Señor. Otros especulan que este hombre en realidad era una planta. Algunos creen que este hombre fue colocado en la congregación por los fariseos en un esfuerzo por atrapar a Jesús. Creo que este punto de vista está muy en consonancia con el flujo del texto. Lo más probable es que encontraran a ese hombre y le dijeron algo así. No hemos enterado que te has hecho daño en la mano. Eso sí parece doloroso. Bueno, ven con nosotros a la sinagoga. Jesús estará allí hoy. Él puede curarte. Si viene con nosotros es muy probable que te cura la mano. ¿No te gustaría? Vamos, ven con nosotros. O habían plantado a ese hombre, o lo habían visto entre la multitud. En cualquier caso, noten versículo 2, dice que los fariseos estaban observando a Jesús para ver qué va a pasar. Todavía les duele su encuentro con el Señor en el campo de trigo. Quieren encontrar pruebas contra Él de que es un transgresor de la ley. Y buscan cualquier excusa para poner fin a su ministerio y a su vida. Así que ese fue el plan. Luego vemos el problema en versículo 5. Jesús sabe lo que están haciendo. Así que pide al herido que extiendes tu mano. Extiende tu mano. Luego Jesús hace una pregunta muy sencilla. En versículo 4. ¿Es lícito hacer el bien en los días de reposo o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? No tienen respuesta para Jesús, porque cualquier respuesta que hubiera podido dar habría contradicho sus propias enseñanzas. El problema con estos hombres y con la gente como ellos hoy en día es que no podrían haberse preocupado menos por las necesidades de un pobre hombre herido. Todo lo que les importaba eran sus reglas y sus costumbres. Y Jesús conoce su problema. Marcos nos dice que sufrían de
dureza de corazón. Estos hombres habían sido confrontados con la verdad muchas veces y continuamente rechazaban esa verdad. Y como resultado, sus corazones se endurecieron. Y la palabra dureza es la palabra en griego porosis. Era el nombre de un tipo de mármol utilizado en el mundo antiguo. Jesús sabía que sus corazones eran tan duros e inflexibles como un trozo de mármol. Y con tiempo, la palabra pasó a utilizarse para designar algo cubierto de un callo. El roce continuo de la piel produce callosidades. Y de la misma manera, el rechazo continuo de la verdad causará que el corazón se vuelve espiritualmente calloso. Y el corazón encallecido llegará al punto de no escuchar la voz del Señor. El corazón encallecido no responderá al llamado del Señor. En tercer lugar, mirando el corazón duro de los fariseos, vemos su trama, versículo 6. Cuando Jesús curó a este hombre, se indignaron. Consideraban esta curación como un trabajo. En realidad, todo lo que el hombre hizo fue extender su mano. No hubo ningún trabajo involucrado. No hubo violación de la ley mosaica. Pero la verdad no le importaba a la gente como los fariseos. Todo lo que les importaba era una estrecha interpretación de las cosas. Salieron de aquella reunión e inmediatamente buscaron a los herodianos. Los herodianos eran judíos seculares que apoyaban el gobierno del rey Herodes. También creían como los saduceos que los judíos tenían el deber de someterse al dominio romano. Esas personas eran secularistas que se preocupaban poco por los asuntos religiosos. Les gustaban los cambios que los romanos habían introducido en Israel. Y al igual que los fariseos, no les gustaba Jesús porque lo veían como una amenaza para la paz y la estabilidad de la nación. Bueno, los fariseos, los herodianos, eran enemigos acérrimos. Estaban en lados opuestos en cada asunto, pero encontraron un terreno común en su odio hacia el Señor Jesús. Y así que formaron un complot para encontrar la manera de destruirle. Y la palabra destruir significa acabar totalmente con una persona o cosa. Querían a Jesús muerto y se propusieron lograr ese fin. Y bueno, hay un poco de ironía en la historia, así como mucha hipocresía. Estos hombres están molestos porque Jesús se atrevió a curar un hombre en sábado. Pero no tienen ningún problema en planear un asesinato en ese día. Eso demuestra la dureza de sus corazones. El callo alrededor de sus corazones los había vuelto insensables hacia Dios y los hombres. Y ese es un lugar peligroso para estar. Bueno, antes de dejar atrás ese asunto del corazón duro, es necesario considerar algunos pensamientos muy serios. Si usted nunca ha sido salvo, si nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor personal,
existe el peligro de que su corazón se endurezca contra el Evangelio. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, en la presencia de Dios, esa fue la palabra de Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Esa fue la carga. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Cada vez que dices no a Dios, tu corazón se endurece más. Después de un tiempo, el mensaje del Evangelio dejará de hablar a tu corazón. Y si el Señor te está llamando a venir a Jesús, ven mientras todavía puedes oír su voz. Ven mientras su corazón es tierno. Ven mientras puedas. Isaías escribió en capítulo 55, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escucharé. Y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. La palabra está bien clara en cuanto a esto. ¿Mañana? No, ahora mismo. Es el día de la salvación. Bueno, enseñamos a nuestros hijos a decir no a las drogas, al alcohol, al sexo prematrimonial y otras actividades pecaminosas. Es una buena práctica. Cuanto más se le dice no a algo, más fácil es seguir diciendo no. Pero cuando empezamos a decir no a Dios, nos vamos a meter en problemas. Decir no a las cosas malas engendra resistencia al mal. Decir no a las cosas espirituales engendra resistencia a las cosas espirituales. Se hace más y más fácil ignorar la voz del Señor cuando te llama a venir a Él. Quiero recordarle que estamos aquí en esta tierra un ratito en realidad. En comparación a toda la eternidad, el Señor mismo nos ha dado tiempo aquí para prepararnos para allá. ¿Y dónde va a estar por toda la eternidad? Hay solamente dos respuestas. Uno con el Señor para siempre, alabándole toda la eternidad. O un lugar separado de tormenta en el infierno por toda la eternidad. Así que estoy aquí para animarle, no decir no a Dios. Si eres salvo, tu corazón también puede endurecerse. Puedes llegar a punto de negarte a escuchar la voz del Espíritu. Esto no se llama entristecer al Espíritu Santo en Efesios capítulo 4. Y cuando usted se niega a escuchar al Señor, usted perderá su sensibilidad a Él y a sus caminos. Debemos esforzarnos por mantener un corazón tierno hacia el Señor,
La manera de que hacerlo es vivir cerca y limpiamente. Y cuando Él habla, ya sea en su palabra o en su voz apacible y pequeña, usted hace exactamente lo que Él dice que haga, sin vacilación, sin demora. Y cuando rehusemos escuchar y obedecer, hacemos que nuestros corazones se vuelven callosos. Y en realidad un callo no es más que tejido cicatricial. El tejido cicatricial es insensible a los sentimientos. Y cuando un corazón se vuelve calloso, pierda su sensibilidad al Señor. Los que somos salvos, nunca debemos llegar al punto de perder nuestra compasión por los que necesitan al Señor. Es tan fácil llegar a ser como los fariseos en nuestra forma de pensar. Y demasiados cristianos llegan a punto de estar felices de ser salvos solamente. Parecen olvidar que hubo un tiempo en que ellos también necesitaban al Señor. Olviden que hay multitudes en nuestro alrededor que necesitan un Salvador. Y como creyentes necesitamos una constante revisión de la realidad. Debemos mantener nuestra propia experiencia de salvación fresca en nuestros corazones para que no desarrollemos un corazón insensible a Dios o tu palabra. Vemos esos corazones duros, pero también, y gracias a Dios, podemos ver el corazón santo del Salvador. Es un contraste con el corazón duro de los fariseos. Y veamos su corazón en acción. En versículo 3 vemos su dominio. Jesús sabe lo que están tramando. Sabe que todo esto es una trampa para atraparle. Pero Jesús también sabe que este hombre necesita curación. Y Jesús está decidido a hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Así que le dice al hombre, levántate. Jesús lo llamó para que venga y se ponga de pie ante toda la multitud en la sinagoga. Lo que está a punto de hacer no lo hará en un rincón. Jesús quería que todos los presentes vieran el poder de Dios en acción. Por cierto, esa es su intención en tu vida y en la mía. Ya sea que Él te llama a venir a Él para salvación, o si estás caminando con Él día a día, Él quiere usar tu vida para mostrar la gloria de Dios. Y cuando el Señor salva a un alma, lo hace para su propia gloria. Él espera que esa persona salvada se ponga de pie y dé testimonio de la obra de Dios en sus corazones. Pablo escribió que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Si eres salvo, el Señor está determinado a usar tu vida para su gloria. Hace un par de semanas hablamos de los convertidos en el Nuevo Testamento. Ellos habían puesto fe en Jesucristo, pero ellos querían anunciar públicamente lo que Cristo había hecho, y eso fue por el bautismo. Muy importante. Tenemos el primer paso de obediencia es esto. Y noten, cualquier otra obra, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Filipenses 1:27 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puedo oír que ustedes están firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así que recibir el don de salvación por la gracia de Dios, por poner nuestra fe en Él, tiene ciertos resultados. Nosotros vamos a vivir de tal manera que ellos van a ver el hecho que somos hijos de Dios, parte de su familia. Él quiere que usted se levante y le muestra a un mundo perdido lo que Él puede hacer a través de Jesús. Luego ve su enfrentamiento, versículo 5. Jesús se enfrenta a la evidente hipocresía de los fariseos, haciéndoles dos preguntas sencillas y directas. Primero, ¿es lícito hacer el bien o mal en un sábado? Estamos hablando del día de reposo. Y luego, ¿es lícito salvar una vida o quitarla? Guillermo Barclay nos da una idea de la mentalidad de esos judíos respecto al tratamiento médico en sábado, el día de reposo. Él escribió esto. La atención médica solo podía prestarse si una vida estaba en peligro. Por poner algunos ejemplos, una mujer de parto podía ser asistida en sábado. Una infección de garganta podía ser tratado. Si una pared caía sobre alguien, se podía retirar lo suficiente para ver si estaba vivo o muerto. Si estaba vivo, podía ser ayudado. Si estaba muerto, el cuerpo debía dejarse hasta el día siguiente. Una fractura no podía ser atendido. No se podía vertir agua fría sobre una mano o un pie torcidos. Un dedo cortado podía vendarse con una venda normal, pero no con pomada. Es decir, como muchos se podían evitar que una herida empeorara, no se debía mejorar. El hombre al que se enfrenta a Jesús no habría estado peor de haber esperado hasta el día siguiente para curarse. Pero para el Señor, esta era una oportunidad para abordar la hipocresía de su sistema de creencias. También creo que llamar al hombre al frente de la multitud y hacerle estas preguntas fue todo un esfuerzo para despertar simpatía en los corazones de los fariseos. Jesús estaba usando este momento para tratar de tocar sus corazones. Sus esfuerzos fracasaron. Notamos también su consternación cuando se negaron a responder a sus preguntas. Jesús se enfadó. La palabra enfadado viene de la palabra que usa para describir la savia que sube un árbol. Es la idea de la ira que se acumula y acumula hasta que hay una liberación de la emoción. Cuanto más tiempo pasado Jesús sentado en aquel servicio con los fariseos de corazón duro, más se enfadaba. Y esta es la única referencia explícita de su ira en los evangelios. Y debo mencionar, no hay nada mal en enfadarse, siempre y cuando se enfade por las cosas correctas, en la cantidad correcta y de la manera correcta. Un poco de ira justa contra el pecado y el mal le vendrían bien a la iglesia en estos días,
políticamente correctos en lo que todo vale. ¿Qué fue lo que enojó tanto a Jesús? En primer lugar, está enfadada por sus corazones son tan duros. Se han negado continuamente a reconocer el poder y la presencia de Dios. Y él se siente ofendido. En segundo lugar, está enojado porque se preocupa más por sus reglas artificiales que por un hombre que necesita ayuda. También se nos dice que estaba afligido. Esta palabra significa sentir dolor o pena. Su actitud hacia el prójimo rompió el corazón del Salvador y lo enfureció. Y me atrevería a decir que todavía aflige a nuestro Señor y le enfurece cuando la gente se niega a escuchar la verdad y hacer lo que es correcto. Mira tu propia vida ahora mismo. ¿Tiene el Señor motivos para estar triste contigo? ¿Haces oídos sordos a la verdad? ¿Te niegas a escuchar a su voz? ¿Has permitido que tu corazón se vuelva insensible a las necesidades de los demás? ¿Le molesta que la gente se dirija al infierno? ¿Le preocupa que su comunión con el Señor no sea lo que debería ser? ¿Te molesta saber que tu propio corazón se endurece día a día? Él quiere ayudarle, pero no puede hasta que escuchas su voz y prestas atención a lo que Él dice. Luego vimos su compasión. A pesar de su intento de atraparlo, Jesús le dijo al hombre que extendiera la mano. Y cuando lo hizo, la mano quedó curada. A pesar de su ira por la hipocresía de ellos, Jesús tuvo compasión del hombre con la mano seca. Jesús no vino a este mundo para enredarse en debates religiosos sobre el cumplimiento de reglas hechas por el hombre. Jesús vino a este mundo para extender su compasión a aquellos que necesitaban ayuda. Este pobre hombre no podía resolver su problema. Pero ¿saben una cosa? Jesús sí. Y Él lo hizo. Un día yo estaba en la misma forma. No tenía una mano seca, pero tenía un alma seca. Estaba muerto hacia Dios, espiritualmente paralizado. Y Jesús se movió en compasión y trajo vida a mi alma. Y gracias a Dios que Él me amó cuando yo no era amable. Y que Él estaba dispuesto a salvarme por su gracia a pesar de lo que yo era. No dejas que unos pocos religiosos hipócritas te impida venir a Jesús. Él te ama. A pesar de lo que unos pocos insensatos hagan o digan. Si vienes a Él, Él perdonará tus pecados, salvará tu alma y te preparará un hogar en el cielo. Y eso es lo que usted realmente quiere. En tercer lugar, vamos a notar rápidamente, el corazón es esperanzado de los necesitados. Hemos visto el corazón duro de los fariseos. Hemos visto el corazón santo del Salvador.
En los versículos restantes de nuestro texto, vemos los corazones esperanzados de las multitudes. Jesús acaba de ser oficialmente rechazado por los líderes religiosos. Sin embargo, hay una gran multitud que ve en Jesús la respuesta a sus oraciones y el cumplimiento de todas sus esperanzas y sueños. Versículos 7 a 9. Echemos un vistazo a sus corazones antes de terminar hoy. En versículo 10 vemos lo que ellos vieron en Jesús. La gente vio que Él había hecho por otros y creyó por fe que podía hacer lo mismo por ellos. Y cuando los fariseos miraron a Jesús, vieron un rebelde. Vieron un hombre que intentaba derrocar su posición y quitarle su poder. Y cuando el hombre común mira a Jesús, vio un sanador, a un salvador y al Mesías. El hombre común vio todas las promesas y planes de Dios cumplidos en Jesús. También podemos ver lo que ellos buscaban de Jesús. Estas grandes multitudes dice que le apretaban porque querían experimentar su poder sanador. Querían que su poder se desatara en sus vidas. Y esas personas buscaban un camino de vida y vieran el potencial para ello en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros vemos todo a nuestro alrededor, gente que está miserable por el pecado en su vida. Y una vez que ellos experimenten el poder de sanar de nuestro Señor Jesucristo, su vida puede cambiar totalmente. Noten lo que decían de Jesús, versículos 8 y 11. Mientras los líderes religiosos conspiraban para matar a Jesús, el hombre común corría la voz sobre él. Por todas partes, en toda la nación de Israel, la gente hablaba del hombre de Galilea. Incluso los espíritus malignos hablaban de Jesús. Jesús reprendió a los demonios por dos razones. En primer lugar, Jesús se negó a permitir que el diablo determinara el movimiento y el movimiento de su ministerio. Segundo, no quería ser identificado con los espíritus malignos. Y este es el punto. La gente común, sin educación, e incluso los demonios, tenían más sentido común que los líderes religiosos de la época. Ellos veían a Jesús como una amenaza. La gente común veía a Jesús como alguien que les ofrecía esperanza. Piensen conmigo. ¿Qué necesitas hoy en tu vida? Yo no puedo ver lo que está pasando, pero el Señor sí. ¿Necesitas salvación? ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas un nuevo comienzo? ¿Necesitas limpiarte de pecado? ¿Necesitas ayuda en algún aspecto de su vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué ves cuando miras a Jesús? ¿Ves a un pobre hombre que fue crucificado en una cruz? ¿Ves a un hombre con ideas extrañas que iba por ahí predicando el amor y el bien? ¿O ves al Salvador? ¿Ves a un hombre que murió por tus pecados y te llama para acudes a Él en busca de la ayuda que necesitas? ¿Ves en Jesús la esperanza y la ayuda de tu alma? Los fariseos no podían ver sus propias necesidades y por eso no recibieron ayuda. No
podían entender que Jesús era el Mesías y Él podría haber cambiado sus vidas si tan solo hubieran venido a Él. Tenían menos sentido común que los demonios. ¿Qué dice en Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien. También los demonios creen y tiemblan. Así que ellos tienen conocimiento. ¿Y tú? ¿Está tu corazón necesitado? ¿Estás listo para venir a Jesús y obtener la ayuda que necesitas? Entonces no esperes más. Ven a Él y dale la oportunidad de cambiar su vida para siempre. Hace años, un gran predicador se llama A.W. Tozer. Solía contar una historia del gobernador de un estado aquí en los Estados Unidos, del Medio Oeste, que disfrazó y entró en la cárcel por un día para conocer las condiciones de la cárcel. Mientras hablaba con un joven convicto simpático y sintió un fuerte deseo de indultarlo. ¿Qué harías?, preguntó despreocupadamente, si el gobierno te ofreciera el indulto. El convicto respondió, lo primero que haría sería degollar al juez que me envió aquí. Y el gobernador, entristecido, interrumpió la conversación y se marchó. Y aquel convicto se quedó en la celda. ¿Cuál era el problema? Había sido condenado, pero había permitido que su corazón se endureciera. No se lo podía ayudar porque tenía el corazón duro. Te está llamando para que te arrepientas de algún pecado y vuelvas a Jesús. Si es así, entonces ven y no endurezcas tu corazón. Te está llamando para que arrepientes. Está llamando a ser más como Jesús en tu compasión hacia los perdidos y los necesitados. Si es así, ven y no endurezcas tu corazón. Independientemente de lo que Él esté llamando a hacer, ven y hazlo. Endurecer su corazón contra el llamado de Dios es un asunto serio. Llegarás al punto en el que no podrás escuchar su llamada. Según Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Llegarás a un lugar donde Él te abandonará a tu decisión. Escuchen lo que Pablo escribió acerca del faraón en Egipto. Romanos 9. Porque la escritura dice a Faraón, para este momento te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Dios está llamando hoy. Llegarás a un lugar donde el Señor te permitirá seguir su propio camino. Hay mucha gente que no están dispuestos a seguir a Cristo. Y después de rechazarle tantas veces, Él le deja en su camino. Uno puede leer capítulo 1
de Romanos para ver lo que está pasando en nuestro país con la maldad, la homosexualidad y todos los otros errores. Porque su corazón ya ha sido tan duro que Dios ha dejado ir por su propio camino. Y quizás por un momento parece bien, pero estoy aquí para decirle, habrá un día cuando cada persona va a inclinarse delante del Dios y el juez. Y gracias a Dios he tenido el privilegio ya de inclinarme, arrodillarme delante de mi Señor. Y soy parte de su familia. Pero en aquel día, ellos van a inclinarse delante de su juez para recibir la pena de muerte, la condenación eterna. ¿Te está llamándote hoy? Escucha su voz y haz lo que sea que Él te esté llamando a hacer. Hazlo hoy. Hazlo ahora mismo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Espero que usted ha escuchado bien la palabra hoy. Y si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, como la palabra dice, el tiempo propicio es ahora. Hoy es el día de la salvación. Si hay algunos aquí que no conocen a Jesucristo como Salvador, Él vino a la cruz para entregar su cuerpo, derramar su sangre para pagar el precio de sus pecados. Tú puedes recibirle ahora mismo por poner su fe en Él y pedirle el perdón de sus pecados. Hay muchos creyentes, sin duda, aquí. Está escuchando a Dios diariamente. El Espíritu está guiándole en su senda. Todavía está sensibles a la palabra de Dios y al plan de Dios para su vida. Si hay asuntos para tratar, no hay mejor tiempo que ahora mismo para tratarlos. Quiero invitarles a Jesús, el sanador de las almas. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por esta gran oportunidad. Hemos disfrutado ver varios corazones representados. Espero que nuestro corazón todavía es muy tierno, escuchando la voz de Dios y la palabra de Dios. Si hay uno aquí esta mañana sin Cristo como su Salvador y Señor, no hay mejor tiempo que ahora mismo de pedirle el perdón de pecados, recibirle como Salvador y Señor a sus vidas. Creyentes también que necesiten confesar algunas cosas en su vida. Señor, yo no puedo ver dentro de cualquiera aquí. El único que yo puedo conocer es mi propio corazón. Pero tu Espíritu sí puede ver y puede revelar todo. Hoy es el tiempo. Es el día de la salvación. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por el gran ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz para salvarnos para siempre. Así que queremos alabarte y honrarte. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.